Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la liturgia de la palabra hoy día nos invita a reflexionar acerca de esta realidad espiritual que es la influencia diabólica en las personas. De un tiempo a esta parte, mucha gente, inclusive católica, ha estado pensando que no hay que hablar tanto del enemigo, del maligno, porque da un poco de miedo, porque tal vez no es tan bien visto, porque parece como algo raro, porque fuera como muy anticuado hablar del demonio, o por último porque piensan que trae mala suerte. Así es que muchos piensan que no, que de eso no hay que hablar, que esa era una explicación antigua que se le daba a los problemas psicológicos, que algunas personas de repente están influenciadas por alguna enfermedad psiquiátrica, y antiguamente se le atribuía eso al demonio. La verdad es que existe, y hay tantos pasajes en el Evangelio que nos revelan la existencia de este ser maligno que, bueno, es impresionante la cantidad de veces que Jesús tiene que luchar contra el enemigo de las tinieblas, porque para eso vino Él al mundo, para quitar el pecado. Quitar el pecado también significa una lucha directa contra la fuente del pecado, que es Satanás. Y claro que es una realidad que da miedo, algunas personas lo usan como algo morboso también, aún no creyendo en él. Sí les gusta ver películas de terror, por ejemplo, lo cual no es para nada recomendable, porque eso sí es una manera de llamar a los espíritus malignos y de abrirle las puertas. Entonces, bueno, después de esta introducción, habría que decir que un verdadero cristiano no tiene miedo al demonio, no le teme, por un motivo muy sencillo, porque quien está con Dios no debe temer a una criatura inferior, porque realmente es eso, ¿no? Dios es infinitamente más poderoso que todos los ángeles caídos juntos. Basta estar en la presencia de Dios, y quienes tienen miedo en realidad son ellos, no nosotros. Esa fue la experiencia que tuvo Santa Teresita del Niño Jesús, que ustedes tienen a su derecha acá. Cuando era muy pequeñita, ella vivía en gracia de Dios, era una niña santa. Y una vez tuvo una visión,
O sea, no que estaba durmiendo, sino que realmente vio un demonio en el patio de la casa. Y ella hizo un experimento y lo miraba, y cuando fijaba la vista sobre ese ser, él arrancaba, saltaba de un lugar a otro, ¿no? Entonces ella, como jugando prácticamente, lo iba persiguiendo con la vista. Y se dio cuenta que no soportaba ser mirado por ella. Y sacó la conclusión de que cuando uno está con Dios, es el enemigo el que le tiene miedo a uno, no uno debe tener miedo al demonio. Primera conclusión, ¿cierto? Segunda, hay personas que dan vuelta a todo, porque creen que el enemigo puede traerles un bien. Inclusive, lamentablemente, hay que decirlo, gente católica viene a la misa, o no tanto, pero después, si no le va bien acá, prendiéndole una velita a San Sebastián o hablando directamente con el Señor, dicen, voy a hacer un atajo. Y va y habla con un brujo, o con un machi, o un chamán, o con un tarotista, o alguien que le vea la mano. Y todo ese tipo de ocultismo y esoterismo es un vínculo directo y abierto con el demonio. Hay que decirlo, que es algo muy execrable, muy maligno, meterse con ese tipo de relaciones en que uno consciente y voluntariamente le abre la puerta del alma a la influencia del mal. Entonces no hay que llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, ¿no es cierto? Eso era lo que hacían los enemigos de Jesús. Escuchamos en el Evangelio hoy día cómo estos grandes enemigos de Cristo, los fariseos y los otros príncipes de los sacerdotes, decían, es que Jesús tiene poder para expulsar demonios porque Él trabaja para Belzebul, para el príncipe de los demonios. Y Jesús, con una lógica preciosa e implacable, les demuestra que no puede ser así, porque el demonio no puede luchar contra sí mismo. Entonces, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, llamar a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno. Y decir, por ejemplo, en el caso de Jesús, Él actúa con el poder de Satanás, cuando en realidad está actuando con el poder del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, hay que tener la película más clara y saber que con esto no se juega, ni siquiera se bromea. Es algo muy serio, porque estos seres o personas espirituales, aunque no son tan poderosos como Dios, sí pueden hacernos daño si nosotros estamos desprevenidos o si hemos abierto puertas por nuestros pecados y otras prácticas terribles como el odio, la falta de perdón o lo que acabo de mencionar, la visita a lugares oscuros y personas que trabajan para el maligno. Entonces hemos de alejarnos de toda idolatría y cualquier tipo de culto al mal. Por eso hoy día también el Evangelio nos dice que no solo basta hacer un exorcismo, por ejemplo, también hay que tener un espíritu de conversión, ¿cierto? Mucha gente que pide ayuda en la iglesia para ser liberado de una influencia del mal, descubre esto maravillosamente. Primero yo veo eso, ¿no? Que la inmensa mayoría de las personas que vienen con influencias malignas a pedir ayuda acá en la iglesia es porque es la última instancia, viene porque ya no le resultó nada más. Entonces, ocurre muchas veces, hermano, lamentablemente, no sé si por ignorancia o porque la persona está desesperada, que primero visita a un machi, después visita a otro brujo, después ya cuando ya no encuentra más que hacer, recién ahí viene a pedir ayuda a la iglesia. Y entonces hay que hacer todo un trabajo de desamarrar todo lo que amarraron antes, porque queda uno atado al maligno cada vez que acude a la ayuda del maligno por sus intermediarios. El único que nos puede liberar realmente es el Señor. Pero también mucha gente que llega por primera vez a la iglesia pidiendo ayuda porque está desesperado, porque siente esa influencia del mal en sí mismo o en algún familiar cercano, se da cuenta poco a poco que el sacerdote no es
un brujito más, no es como un mago blanco que le va a quitar las hechicerías que le hicieron los brujos malos, no. Lo que se dan cuenta es que quien se acerca a la iglesia de Jesucristo se encuentra con el Señor. Y encontrarse con Jesús significa cambiar de vida, significa llenar nuestro corazón de amor, llenarlo de fe, llenarlo de esperanza. Es decir, se requiere, para poder liberarse del maligno, un verdadero espíritu de conversión, arrepentimiento, estar dispuesto a cambiar de vida. Y si es necesario, hacer un compromiso con Jesús para toda la vida. Yo seguiré, Señor, contigo. Sin ti no puedo estar. Es la única manera de liberarse. No es que una varita mágica a uno le va a quitar los demonios, sino que la única manera de quedar bien es convirtiéndonos de veras a Jesús y llenar nuestra vida de su Espíritu Santo, de su amor. Como dice la Santísima Virgen, hagan todo lo que Él les diga, por medio del amor a la Biblia, a la Eucaristía, la confesión, el Santo Rosario, el ayuno, y todas las prácticas que nos unen a Jesús. ¿Por qué? Porque la razón está al final de este Evangelio, en que Jesús cuenta que si un demonio está por ahí dando vuelta y había sido expulsado de una persona, de un cuerpo, y dice, yo prefiero volver a ese cuerpo que yo estaba poseyendo, y se da cuenta de que esa persona le tiene las puertas abiertas y que está con todo despejado adentro, ¿no es cierto?, está limpia y ordenada la casa, con todas las puertas abiertas de nuevo, entonces ese mismo espíritu malo llama a otros, y son como 7, y entran, y la ruina es mucho peor que al principio. Entonces no basta con expulsar al maligno, sino que también hay que cerrar las puertas de la casa, blindarla, sellarla, dejarla protegida para que no vuelva a entrar. Y la única manera es llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del amor de Dios, del amor de María Santísima, de Jesús en el fondo. Si Jesús está con nosotros, el diablo cuando vuelva va a encontrar que es la casa, el alma, el cuerpo está ocupado por el Espíritu de Dios y se va a alejar. Es la única manera de liberarse de verdad y sanarse de veras. Y por último, entonces, recordemos que a estos espíritus malos no hay que tenerles miedo, porque además tenemos la ayuda de espíritus buenos. La inmensa mayoría de los ángeles optaron por el bien, por servir a Dios. Por ejemplo, San Miguel Arcángel, a quien nosotros invocamos en cada Santa Misa. La palabra Miguel significa Mijael, que en hebreo es ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Mientras el maligno, ¿no es cierto?, dijo, no serviré a Dios, soy mi propio Dios. Miguel dijo, no, ¿quién como Dios? Nosotros somos sus criaturas, nos sometemos a Dios y lo vamos a amar con todo nuestro ser. ¿Quién como Dios? Solo a Dios serviré. Entonces hay ángeles, la inmensa mayoría, que son buenos, glorifican a Dios, sirven a Dios y nos ayudan también a nosotros. Por tanto, qué importante es invocar a estos ángeles, el ángel de la guarda y en forma particular a los 3 arcángeles que menciona la Biblia, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. Bueno, antes de comenzar la misa, una persona me dijo, yo no estaba acostumbrado antes a llamar a San Miguel Arcángel, pero desde que lo hice y he aprendido esa oración, me ha cambiado la vida porque realmente estoy mucho más protegido por este ángel maravilloso que es San Miguel Arcángel. Ojalá ustedes también tengan esa misma experiencia porque así el Señor lo ha dispuesto. Él quiere cuidarnos, quiere protegernos, pero también depende de nosotros si aceptamos o no esa ayuda divina a través de los ángeles de Dios y de los santos de la corte celestial que interceden por nosotros. También nosotros debemos ser guías, guardianes, protectores unos de otros, intercediendo, ayudándonos, apoyándonos mutuamente, porque el poder del maligno es muy fuerte y también ellos se organizan
para derrumbarnos y apartarnos del camino de Dios. Que la Virgen María nos ayude entonces a estar siempre alertas y con nuestro corazón lleno de esa presencia divina, que no solo aleje el mal, sino que también hagamos con que otras personas encuentren esa luz para volver al buen camino, al camino de Jesús. Así sea. Amén.